articulaciones, cadera, tobillo, y la cadera va a corresponder por la mayoría de los casos. Casi la mitad de los casos de artritis séptica, las articulaciones que soportan peso van a corresponder a la artritis séptica de cadera. Muy importante que entendamos que el pronóstico va a depender del diagnóstico temprano y el manejo oportuno. Y eso básicamente va a ser por todos los cambios y los cambios de la presión intraarticular que se generan por todos pues, estos eventos inflamatorios dentro de la articulación. Este estudio epidemiológico del 2008, 118 pacientes que tuvieron artritis séptica, de los cuales el 28% fueron artritis séptica de cadera, determinaron que la mitad de los pacientes van a ser pacientes menores de 2 años y hasta el 70% de los pacientes van a ser pacientes en los primeros 5 años de vida, con un compromiso monoarticular en la mayoría de los casos. Importante que no siempre vamos a obtener un diagnóstico microbiológico, vamos a tener pues aproximadamente el 30% de los casos no vamos a tener ningún aislamiento. El germen más frecuentemente asociado va a ser el Staphylococcus aureus. Si es resistente o si es sensible, va a depender pues, del pronóstico de nuestro paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la artritis séptica en la cadera? Existe una inoculación bacteriana en la articulación, esto va a producir una descarga de las toxinas y esto generará una cascada de citoquinas que activan el daño tisular. Este daño tisular, a partir de las primeras 6 u 8 horas, es que va a comenzar a ocurrir daños irreversibles en el cartílago en respuesta pues, a todas las células y a todos los mecanismos y reacción enzimática que se producen. Importante, el aumento del volumen intraarticular produce un aumento o una distensión de la cápsula y el aumento de la presión intraarticular, que es lo que genera el daño, lo que lucha las caderas y lo que puede perjudicar a la irrigación de la cadera, generando pues la necrosis, que es una de las secuelas. Entonces, a veces coexisten la artritis séptica y la osteomielitis, y esto va a ser, pues, en respuesta a una hipótesis del doctor Alderson, básicamente es esa presión, esos daños tisulares que se generan en la cadera van a disminuir, disminuir la irrigación intramedular, pues, de la cabeza femoral. Esto se va a generar a través de la diseminación de las bacterias por los vasos transficiarios, lo que lleva al paciente a peores desenlaces y pues desarrollo tanto de necrosis como de osteomielitis en la metáfisis proximal. Es más frecuente en pacientes menores de 1 año y lo que vamos a tener en las imágenes diagnósticas va a ser pues una disminución focal de la intensidad en la zona medular, un realce anormal de la médula y un realce del cartílago articular, lo que nos haría pensar que por lo menos en casos dudosos podríamos considerar realizar una resonancia magnética en estos pacientes que es simple y contrastada. Clínicamente es un paciente que no se ve bien, es un paciente que tiene fiebre, que tiene una actitud antálgica en la cadera, una posición que va a ser en rotación externa, flexión y abducción, tratando de proteger pues la misma sintomatología y el dolor de este paciente. Tendremos signos inflamatorios, edema, calor, rubor y obviamente limitación en la movilidad. Hasta el 46% de los pacientes que tienen un dolor de cadera o pues síntomas en una de las caderas que tienen incapacidad para el apoyo y tienen fiebre, vamos a estar pues ante una artritis séptica de cadera. El doctor Kocher propuso en el 99 los criterios diagnósticos, que básicamente son 2 criterios clínicos y 2 criterios de laboratorio. Estos son los criterios iniciales. La leucocitosis de más de 12.000, la velocidad de eritrosedimentación de más de 40, la fiebre por encima de 38.5 y la incapacidad para el apoyo. Entre más criterios reunamos en los pacientes, más certero va a ser nuestro diagnóstico de artritis séptica. Y esta revisión de la literatura ha englobado diferentes criterios de diferentes autores que han descrito criterios diagnósticos para la artritis séptica. El doctor Kocher con su propuesta que la modificó en el 2004, el doctor Lockman, el doctor Young, que básicamente lo que pude reunir o lo que pude encontrar en común fueron estos parámetros: la leucocitosis, la fiebre, el aumento de la velocidad de eritrosedimentación, la PCR y la incapacidad para el apoyo de nuestros pacientes, como un índice pues, de confiabilidad bastante alto para el diagnóstico de la artritis séptica. Entonces es importante realizar el diagnóstico en estos pacientes. Muchos
sospecha diagnóstica para evitar pues que esto se nos pase. Entonces, hablando ya de las secuelas, estas deformidades o estas alteraciones pueden presentar en muchas pues, van a tener múltiples presentaciones, desde la necrosis vascular hasta fracturas. Entonces, como ya lo dije, esto va a ser secundario al aumento de la presión interarticular asociada a un manejo tardío. Cuando no descomprimimos o cuando dura una articulación tensa, con el pus, todos los detritos, con las toxinas que generan las bacterias por más de 5 a 7 días, es que se van a presentar todas estas secuelas. Y pues la necrosis vascular es de las más temidas, la luxación séptica que puede generar secundario a esta displasia de cadera, que por lo general es la más aguda de todas estas secuelas, la artrosis temprana, las alteraciones fisiarias que se dan sobre todo cuando existe esa coexistencia entre la artritis séptica y la osteomielitis metafisiaria. Vamos a ver cambios en la morfología del fémur proximal, ya sea en varo, en valgo, anteversión o retroversión, discrepancia de longitud, incluso deslizamiento epifisiario asociado a esto. Importante que cualquiera que sea la secuela va a ocasionar deformidades catastróficas en el fémur proximal, por ende, pues hay que estar muy atentos al diagnóstico temprano y al tratamiento oportuno de estos pacientes. El pronóstico, habla pues el global de la literatura, es que casi la mitad de los pacientes van a requerir más de una intervención. O sea, la primera artrotomía no va a ser suficiente para tratarlos. Entonces, pacientes que tengan infección persistente y alguno de estos datos vamos a tener peor pronóstico con ellos. El hecho de tener un tratamiento tardío por más de 5 días, el hecho de coexistir con la osteomielitis del fémur proximal, el hecho de que el paciente haya tenido una luxación séptica en algún momento de su evolución, que sea un paciente joven menor de 6 meses y que estemos asociados pues o en relación pues a microorganismos resistentes. Importante, la mitad de los pacientes les va a ir bien y a la mitad de los pacientes no les va a ir tan bien. Y de esos pacientes que no les va bien, el 70% van a tener secuelas graves que deforman de manera severa todo el fémur proximal. Vamos a tener un tercio de los pacientes con discrepancias y obviamente esto va a llevar a una disminución en la calidad de vida de nuestros pacientes y una artrosis temprana alrededor de los 30 años. Pero como les digo, son múltiples e imperceptibles las deformidades e impredecibles, perdón, las deformidades que podemos tener en relación con las secuelas de la artritis séptica. Hablando pues de algunas de ellas, el deslizamiento epifisiario, si bien es la que menos se encuentra relacionado, la que menos frecuencia va a tener, es de aparición tardía, se da más que todo cuando el paciente empieza a tener cierta carga en la articulación, luego pues de su antecedente de artritis séptica. Este va a conllevar un riesgo mayor a la necrosis vascular que el mismo deslizamiento epifisiario per se, y muchas veces van a enmascararse por ese antecedente de artritis séptica, el paciente con dolor de cadera. Pues obviamente el médico va a pensar primero en una reactivación de la artritis que en un deslizamiento, por ende hay que tenerlo en cuenta. También se presenta por la disminución del aporte sanguíneo y aquí vamos a tener que si bien es un diagnóstico que se produce de manera tardía, no es el diagnóstico clásico de deslizamiento epifisiario en el grupo etario común, que no es el paciente típico, de pronto un poco subidito de peso, sino podemos encontrar un paciente totalmente delgado con el antecedente, con hallazgos pues, de deslizamiento epifisiario. Cuando es en agudo, cuando se produce en agudo o con una reinfección o una reinfección de la artritis séptica, la recomendación es esperar por lo menos 2 semanas de tratamiento para fijarlo y para la mayoría de los casos, pues cuando se presenta de manera tardía con una infección controlada o sin infección, podemos hacer la fijación pues como pues, una fijación normal para tratar el deslizamiento. La luxación séptica asociada a ese aumento de la presión, vamos a tener tejidos preexistentes fibróticos con engrosamiento que se van a interponer en el espacio articular. Estos pacientes en su mayoría no reducen por medio de una reducción cerrada, en su mayoría toca realizar reducciones abiertas, retirar el tejido blando, retirar o resecar todas las espículas de hueso y por ende más o menos el 30% de los pacientes van a requerir osteotomías asociadas, ya sea del fémur o del acetábulo. Entonces, pues es una secuela a tener en cuenta. Por lo menos en este estudio de solo 14 pacientes, pues si bien empeora mucho el pronóstico el hecho de tener una luxación séptica, no
todo es malo acerca de esto. Por lo menos en este estudio de 14 pacientes le hicieron a los pacientes artrotomía e inmovilización, una posición de abducción y rotación externa asociada, o a los pacientes pues, que tenían secuelas ya instauradas, que tenían algún grado de necrosis, que tenían deformidades del fémur proximal, se les reactivó la artritis en ese momento, se les hizo artrotomía y cirugía reconstructiva en ese mismo tiempo. Entonces, los pacientes por lo general llegaban después de 7 días de síntomas, en su mayoría eran menores de 2 años, solamente uno de estos 14 pacientes presentó reluxación y uno de estos pacientes tuvo una secuela de alta magnitud, que ya hablaremos pues, de esa clasificación, clasificada pues en CHOI 3 y 4, con buenos y excelentes resultados, pero sí tenían alguna displasia residual que puede estar rondando en la media con índices de tabular de 23 grados. Entonces, la necrosis avascular se produce principalmente por esa disminución del aporte sanguíneo, en la epífisis, dado por la tromboflebitis séptica y el aumento de la presión intracapsular. Tenemos diferentes opciones de manejo que pueden ir desde la artrodesis, artroplastia, artroplastia del trocánter mayor o soporte pélvico. Sin embargo, dependiendo del grupo etario y dependiendo de las deformidades que produzcan la necrosis, es que vamos a elegir nuestro tratamiento. Si bien aclaro que el tratamiento pues, no está tan claro en cada uno de los pacientes, ya que se producen diferentes deformidades y pues es difícil englobar a todos los hallazgos relacionados con las secuelas de la artritis séptica de cadera en un algoritmo terapéutico y en una clasificación. Entonces, hay muchas clasificaciones y todas tratan de reproducir y abarcar todos los patrones que se encuentran pues, en nuestros pacientes, tratando de otorgar un abordaje diagnóstico y terapéutico. Sin embargo, pues es imposible, ya que es múltiple las deformidades que se presentan, pero básicamente hay que tener ciertas 5 parámetros o 5 cosas en cuenta. Si el paciente tiene necrosis o no, si el paciente ya tiene una discrepancia, si el paciente tiene deformidad del fémur proximal, que puede ser en varo, algo, anteversión o retroversión, si el paciente está luxado, reducido o tiene una cadera inestable. Y recordemos que estas deformidades no solamente van a ser femorales, sino también a consecuencia de esa deformidad femoral van a producir deformidades aceptabulares. La clasificación más descrita en la literatura es la clasificación de Choi, es la más citada, va a tratar de reunir todos los hallazgos y tratar de englobarlos y aportarnos un algoritmo terapéutico. Aquí adelanto que la recomendación de los pacientes que tienen una clasificación de Choi 3 en adelante son los que por lo general se operan, y pues tratando de entender toda la historia natural de las deformidades producidas, vamos a dar cuenta que ellos van describiendo de proximal a distal todos los hallazgos y todos los hallazgos y las secuelas que se producen en el fémur proximal. Básicamente sería pues una clasificación regional más estadios que grados. Entonces, en el tipo 1, todas se dividen en A y B. En tipo 1, principalmente la 1A no va a tener ninguna deformidad, va a ser pues algo imperceptible por lo menos ante las imágenes. La tipo B va a estar más que todo pues relacionada con una coxa magna que no necesita reconstrucción. En estos pacientes lo que se recomienda es la inmovilización en abducción. Ya para el tipo 2 ya sería un poquito más distal, abarcando epífisis, fisis y metáfisis. Aquí vamos a tener deformidades sumadas pues a la coxa magna que teníamos en el primer grado, asociada a una coxa breva, en el caso del grado tipo 2A, con la cabeza deformada, y vamos a tener daño asimétrico en la tipo B, daño asimétrico de la fisis, que va a generarnos esa deformidad en varo y en valgo. Entonces siento o entiendo que esas deformidades se van sumando conforme pues pase conforme se distalice la afección de la infección. Entonces, principalmente varo y valgo, y aquí en estos casos, pues si bien algunos autores describen de que se pueden realizar hemifisiodesis, sobre todo pues para esos pacientes que están realizando deformidades demasiado groseras en el fémur proximal, la recomendación principal en estos pacientes es esperar la madurez esquelética y trabajar con las deformidades residuales ya con un esqueleto maduro.
Para los tipo 3 ya un poquito más distal, ya que abarcando el cuello, y pues hablan del deslizamiento del cuello femoral que genera una deformidad en anteversión o retroversión, y la 3B, pues tratándose pues de una pseudoartrosis que requiere cirugía reconstructiva. Obviamente siempre teniendo en cuenta la edad del paciente y qué procedimientos se pueden realizar o no. La tipo 4 ya la infección básicamente destruyó la cabeza femoral, incluyendo el cuello. Se pueden dividir en dos. La tipo 1A cuando hay algo de remanente, brilla, algo de remanente medial, y la tipo 4B que es básicamente no existe ni cuello ni cabeza. Entonces, pues es algo que debemos determinar y tener muy en cuenta, sobre todo en las imágenes. Para estos pacientes se reserva la cirugía de salvamento. ¿Qué nos lleva o cuáles son los factores de riesgo para tener esas secuelas tan catastróficas? Primero, que el paciente sea menor a un año, que tenga un tiempo mayor de 7 días de haberse pues llevado a cabo la artrotomía después de los síntomas, que tenga coexistencia con la osteomielitis metafisiaria, que se haya luxado en algún momento de la evolución, y más o menos estas secuelas van a estar descritas alrededor de los 4 meses, o van a ser visibles alrededor de los 4 meses luego pues, de la enfermedad. Entonces, se dieron cuenta que el doctor Choi no pudo abarcar todas las presentaciones, y por lo menos no nos hablaron de si una cadera estaba luxada o reducida, sino de la existencia o no de la cabeza femoral. Entonces, el doctor Forlín en el 2008, en su serie de 41 pacientes, quiso simplificar un poco la clasificación y también aportar su algoritmo de tratamiento según si existe una cadera reducida o luxada y si tenemos una cabeza femoral presente o ausente. Realmente él, de sus 41 pacientes, 26 no se les hizo reconstrucción y tuvo una satisfacción del 60%, y 15 sí requirió reconstrucción, que eran básicamente los que tenían esa cabeza femoral ausente. Pero vean que la satisfacción era muy similar en esos dos pacientes. Entonces va respondiendo un poco a lo que hemos visto en toda la literatura, que la mitad de pacientes no van tan bien y más o menos la mitad de pacientes van a mejorar. Entonces, a las reconstructivas se les hizo osteotomías tanto femorales como acetabulares según tengan pues las deformidades y según requieran pues nuestros pacientes. Este otro estudio de luxaciones con 14 pacientes con luxaciones sépticas, aquí se reunieron los procedimientos más comunes, por lo menos en estos 14 pacientes. Realmente la literatura es algo escasa en cuanto a los hallazgos y al manejo de estos pacientes. Por lo menos 7 pacientes requirieron osteotomías derrotatorias y varizantes, 4 pacientes estaban luxados y ascendidos, entonces requirieron osteotomías de acortamiento femoral, y 3 pacientes que tenían un índice acetabular de más de 30 grados requirieron una osteotomía, que por lo menos en este caso fue tipo D. Entonces tenían resultados, la mitad buenos, la otra mitad no tan buenos, irregulares. Entonces, básicamente lo que hemos visto en la literatura. Ellos también proponen una clasificación imagenológica, dependiendo pues si tiene o no cabeza femoral, si está o no reducido, si tiene congruencia o no, y si tiene pseudoartrosis pues, del cuello y el macizo trocantero. También proponen un algoritmo terapéutico, y aquí básicamente la diferencia entre los pacientes mayores de 2 años y menores de 2 años es que a los menores de 2 años se les va a intentar una reducción cerrada. A los mayores de 2 años siempre se le intenta reducción abierta, y cuando la reducción cerrada en los menores de 2 años falla, vamos a tener los 3 procedimientos que fueron pues los citados. El DEGA, cuando tenían un índice de tabular por encima de 30, la osteotomía derrotadora, si tenía pues componente rotacional también afectado, y varizante cuando tenían un ángulo cervicodeficiario por encima de 150, y cuando estaba demasiado ascendida se hacían osteotomías de acortamiento. Básicamente para menores y mayores de 2 años era el mismo algoritmo, las mismas recomendaciones, cambiaba era pues que le intentaban la reducción cerrada en esos pacientes. Entonces, este otro estudio un poco más reciente, del 2020, 94 pacientes, 11 de esos pacientes tenían displasia acetabular residual, y vean que aquí se hicieron diferentes tipos de procedimientos. Se hicieron Salter, Solter, Chiari, se hicieron DEGA. Entonces, son procedimientos que podemos utilizar
pues, a requerimiento del paciente según las deformidades que tenga cada una de esas caderas, pudiendo hacer osteotomías reorientadoras, reformadoras, uso de salvamento. Entonces, vamos con la evidencia de esas secuelas tan severas. Aquí hablaremos de hay cabeza femoral. Yo doy 4. Entonces, los procedimientos que se recomiendan básicamente es respondiendo a una teoría de que el cartílago del trocánter mayor se interpone y se pone en el acetábulo y a través de la congruencia con el acetábulo y la carga que genera la cadera, pues la marcha, va a generar una cabeza femoral con el tiempo. Entonces, los objetivos eran lograr una estabilidad, una cadera estable, arcos de movilidad por lo menos del 30% comparados con el contralateral y una cadera sin dolor. Por lo menos en estos 11 pacientes se logró un objetivo en 8 pacientes. Entonces, básicamente se hacen cortes, una osteotomía femoral a nivel del trocánter menor y interponemos o fijamos de tal manera que el trocánter mayor quede en el acetábulo. Ese es un tipo de procedimiento. Este otro tipo de procedimiento que es una combinación de la técnica que acabo de comentar y la técnica que voy a comentar más adelante, básicamente hacen una fractura o una osteotomía de craneal a caudal, generando una especie de leño verde. Esa apertura del fémur proximal va a varizar y va a generar una cabeza. Y vean que ahí queda el remanente del trocánter también en el acetábulo, con el otro remanente lateral del trocánter mayor, con la inserción muscular, pues produciendo pues cierta biomecánica de la cadera algo favorable, y se generaba también pues la cabeza femoral con los mismos objetivos. Quiero que que presten mucha atención en los objetivos de cada una de estas cirugías: estabilidad, arcos de movilidad más o menos pues decentes y una cadera sin dolor. Este es el procedimiento un poco más novedoso, que trata de corregir todas las deformidades, por lo menos en las CHOI 4. Entonces, en 27 pacientes, a 21 pacientes le hicieron el procedimiento que se denomina pues artroplastia de Albí o artroplastia de Albí modificada. 21 pacientes se les hizo, 6 pacientes no se les hizo, todos eran CHOI 4 y pues se observaron. Lo que se dieron cuenta es que por medio de este gesto, que también es una fractura de leño verde, aquí el cambio es que desinsertamos el trocánter mayor y lo reinsertamos y lo distalizamos. Luego hacemos el mismo gesto que variza el cuello femoral. Esto generaría un alargamiento real del cuello, varizaría nuestra cabeza y pues obviamente le mejoraría la estabilidad, obviamente según la orientación del acetábulo, y descenderíamos el trocánter, mejorando pues la biomecánica y el momento aductor de la cadera, otorgando estabilidad biomecánica y congruencia articular con un solo procedimiento. Vean los resultados por lo menos descritos ahí. Me disculpan las imágenes, que el artículo no lo pude conseguir así tan... Era como una escaneada. Vean cómo era previo y cómo se generó una cabeza. No todos los resultados son tan maravillosos. Aquí tenemos pues bien, pero no tan bueno. Sin embargo, hay algo congruente ahí que permite cierto soporte. Entonces, los resultados en cuanto a movilidad, dolor y estabilidad eran mejores en esos pacientes que se les hizo a los que solamente se les observó. Y pues tenemos también esta alternativa, que es la cirugía de soporte pélvico. Básicamente busca los mismos objetivos: estabilidad, movilidad y mejoría del dolor. Aquí, por lo menos en este estudio, eran pacientes ya con fisis cerrada. Realmente son cirugías que se reservan para pacientes mayores y funcionan mejor en pacientes mayores. El Harris Hill Score tenía diferencias estadísticamente significativas comparada con el estado preoperatorio. Los pacientes mejoraron incluso con las discrepancias de longitud de las extremidades, y pues es una cirugía que tenemos pues a la mano y siempre será una alternativa para cuando pueda fallar nuestras otras cirugías de salud. Bueno, como conclusiones, las artritis sépticas de la cadera tienen secuelas que son catastróficas. Existen factores de mal pronóstico. Esos pacientes demasiado pequeñitos que tienen un tratamiento inadecuado, por lo menos de edad menor a 2 años, se les demoran para la artrotomía. Pacientes que tienen luxación séptica, osteomielitis metafisiaria y necrosis. En cuanto a las clasificaciones, no contamos con una clasificación única y global. Hay que tener en cuenta diferentes
diferentes hallazgos, la luxación, si está reducida o no, la necrosis y qué tanto abarca esa necrosis y qué deformidades resultantes van a tener pues estos pacientes luego de todos estos daños en el macizo trocantérico y en el fémur proximal, que pueden ser en valgo, aumento de la retroversión, discrepancias. El tratamiento se va a basar según la estabilidad, si tiene o no presencia de cabeza y la madurez genética de nuestros pacientes. Y esto es un caso o es una entidad que hay que tomarla con mucha prudencia e incluso paciencia, ya que pues tenemos opciones terapéuticas y no debemos apresurarnos porque probablemente si elegimos mal el tratamiento en estos pacientes, es probable que lo poquito que teníamos puede que no